Pues vamos con nuestro Tomosevich, que ya va siendo hora a estas alturas de conocer los temas más interesantes de la ciencia y la tecnología de esta semana. Ya sabéis que este programa va adelantando muchos asuntos que son de última hora, tanto en las informaciones relacionadas con lo científico como en las últimas novedades que nos traen los cacharritos de la industria tecnológica. Así que vamos a arrancar ya, sin mayor dilación, con un Tomosevich que cuenta hoy con la realización técnica de Paco Minayo, con toda la información que nos trae José Manuel Nieves, como siempre. Pedro Pablo Mayo saluda desde aquí en el micrófono. Tomosevich, arrancamos. José Manuel, ¿cómo estás? Veo que te estás poniendo morado ahí de centollo y de percebes y no sé qué más estás comiendo hoy en casa. Bueno, pues muy apropiado para lo que tenemos que hablar hoy. Por eso digo que porque hoy vamos a hablar de marisco. ¿A quién no le gusta el marisco? Bueno, hay gente que no puede tomarlo por temas médicos, pero a los que pueden tomarlo, ¿a quién no le gusta el marisco? Pues hasta a los neandertales les gustaba el marisco, así es que es normal. Pues sí, es que fíjate, entre las muchas similitudes y habilidades comunes entre sapiens, nosotros, ¿no?, y los neandertales, pues acaban de añadir otra. El marisco. No que comieran marisco, que se sabía que comían marisco, sino que mariscaban como nosotros. Mariscaban, o sea, que recalentaban el marisco en las playas y en las rocas, igual que nosotros, del mar. Sí, pero y con una clara intención. Es decir, fíjate, piensa, nos situamos en un yacimiento hace 115.000 años, ¿no? Mucho antes de que nosotros hubiéramos llegado al continente europeo, porque los como nosotros llegaron a Europa hace unos 45.000 años o así. Estamos 115.000 años atrás, ¿vale? Y te puedes imaginar a grupos organizados de neandertales recorriendo sistemáticamente las costas de la península ibérica, sobre todo las costas meridionales, buscando moluscos. Y Sí. No eran capturas esporádicas. Es decir, el típico que estabas pasando por ahí, te encuentras con una concha y dices, anda, pues esto me la como, ¿no? No, estaba planificado. Era una estrategia de recolección planificada y que además seguía un patrón clarísimo estacional. Es decir, recolectaban el marisco muy especialmente durante los meses más fríos, en invierno, de noviembre a abril, que es el mismo patrón que se sigue utilizando hoy nuestros pescadores y los mariscadores en la actualidad. Sí. Exactamente lo mismo. Es decir, ya tenían el conocimiento para planificar ese recurso y para saber que ese recurso había que recogerlo en una época concreta del año, ¿vale? Esto que te parecerá nimio es un hito. Es un hito y ha sido llevado a cabo por un equipo de investigadores españoles de la Universidad Autónoma de Barcelona y de la Universidad de Burgos, ¿no? Y también el Instituto de Investigaciones Prehistóricas de Cantabria. Sí. A ver, ¿qué es lo que decía la ciencia oficial hasta ahora? Pues se preguntaban si los neandertales tenían o no tenían la capacidad mental social suficiente para adaptarse a los entornos costeros y explotar los recursos marinos de forma organizada. Es decir, es muy distinto que vayas paseando por ahí y te encuentres un cangrejo a que sepas cuándo hay que ir a buscarlo, o una concha o una almeja, y que sepas, o a que sepas cuándo se dan y cuándo tienes que ir a buscarlo. Bueno, pues lo que se pensaba, tradicionalmente, se tendría a pensar que el consumo regular de marisco y la planificación estacional no eran parte de las habilidades de los neandertales, sino que eran rasgos exclusivos nuestros, de Homo sapiens. Y este nuevo estudio lo que dice es exactamente lo contrario, ¿no? ¿Qué hicieron estos investigadores? Pues analizar los restos de moluscos marinos, pequeños gasterópodos, lapas, almejas, en la Cueva de los Aviones en Cartagena, que es el mismo yacimiento donde ya hace unos años, en 2018, se demostró que los neandertales usaban conchas pintadas con pigmentos como adornos. Y eso ya era una sólida prueba de pensamiento simbólico. No solamente, no el típico bruto que no tenía nada que ver con un ser humano, ¿no? Bueno, pues ahora, esas mismas conchas también nos dicen, y con asombroso detalle,
cómo era su dieta y cómo era su planificación para acceder a estos recursos justo en los momentos del año en que había que hacerlo, ¿no? Fíjate. Y yo me pregunto, ¿cómo es posible saber? Bueno, no me lo pregunto, pero te lo voy a contestar porque lo he leído. Pero, me he leído el estudio, Te ¿no? lo Pero ¿cómo se preguntaste y puede, ahora ya lo explicas. claro, cómo se puede saber más de 100.000 años después en qué estación del año exacta se comió una almeja un neandertal? A ver, ¿cómo se Pues, te ocurre? pues, 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 Esa porque, almeja que se la comió un neandertal, se la comió en noviembre. pues porque hoy nos la comemos también en noviembre, ¿no? ¿O no? No, pues no, esto así no es, no. Esto, fíjate lo que hicieron, ¿no? La clave de todo esto está en la señal de los isótopos de oxígeno. Que Vamos, de con- veo al Neandertal diciendo, voy a ver el isótopo de oxígeno, a ver. no, el neandertal no, pero sí el científico que examina la almeja, Sí. ¿vale? Es decir, eh, eh, el molusco incorpora isótopos de oxígeno más pesados o más ligeros. ¿Según qué? Según la temperatura del agua del mar. Cuando está vivo, por supuesto. Mm. Cuando está vivo y formándose, pues los isótopos. Un isótopo es el mismo elemento, pero con distinta combinación de electrones, ¿vale? Por eso hay isótopos de elementos que son. Hay oxígeno, que es el H2O, y luego hay isótopos y del hidrógeno y del helio, de todos los elementos, ¿no? Es decir, la concha del molusco va creciendo capa a capa, como los anillos de los árboles, Sí. y en cada lámina atrapa la firma química del agua de ese instante preciso. Es lo que mide ese isótopo de oxígeno. Uh-huh. Cuando reconstruyes la variación durante el crecimiento de la concha, esos valores son como una especie de termómetro prehistórico. Y eso hace posible saber los cambios de temperatura, así como el momento del año en que un molusco fue recolectado. Y eso es lo que revela los patrones de consumo estacional. Ya. O sea, imagínate, ¿no? Imagínate. ¿Y qué indican los análisis? Pues que si bien los neandertales se acercaban a la costa durante todo el año, se acercaban a la costa, casi el 80% de las conchas analizadas fueron consumidas durante los meses más fríos del año. Es decir, que consumían los recursos marinos durante todo el año, pero con una preferencia muy, muy clara, el 80%, en los meses de otoño y de invierno. Fíjate. Y eso es un patrón muy similar al que se desarrollaron las poblaciones de humanos modernos mucho más tarde en Europa, nosotros, y que seguimos haciendo, ¿no? O sea, Y por, los almacenaban de alguna forma, entonces. no los almacenaban. Marisco hay todo el año. Sí. Pero las etapas de mayor auge, donde las almejas son más gordas, donde tienen más alimento y tal, es en invierno. Ah, ok. Y es que además mariscaban en invierno por otra razón. Pues porque es justamente ese momento cuando ciertas especies de moluscos tienen más carne y tienen mejores cualidades. Y además probablemente, seguramente, dicen los científicos, evitaban el marisco en verano para esquivar peligros para la salud, porque en verano, por ejemplo, proliferan algas tóxicas. Sí. Y eso pasa al marisco y te lo comes y te pones malo. Sí, sí. Es decir, esto es un signo más clarísimo de inteligencia y de previsión. Y bueno, y por supuesto, en invierno, con el frío, las presas de tierra escaseaban mucho más en el continente y por lo tanto el mar era una despensa casi obligatoria, ¿no? Sí. Es decir, pero todo indica que había una gestión consciente y bien planificada de los recursos naturales disponibles en cada época del año. Uh-huh. Pues, Bueno, pues es muy interesante porque los neandertales pues, también tenían su oye, corazoncito y no, funcionaban. hombre, no, pero a mí me gusta contar cosas cuando se saben de los neandertal, porque esto es como otra muesca en la culata de los neandertales. Sí. O sea, esa imagen de bruto intelectualmente inferior se desmorona día a día ante el peso aplastante de pruebas como estas que no dejan de acumularse, ¿no? O sea, que de brutos, nada.
Bueno, los neandertales no consiguieron lanzar una sonda más allá del espacio, porque igual no tuvieron tiempo suficiente, como los Homo sapiens, que lanzamos las sondas Voyager, por ejemplo, que andan por ahí perdidas en los confines del sistema solar, si es que no han salido ya. Y hay una operación que se ha puesto en marcha para intentar alargar la vida de esas sondas, que es increíble porque muchas veces toda esta tecnología espacial que está diseñada para que dure X años, al final encontramos que puede alargar su vida útil bastante más de lo que tenía previsto. No son las únicas, las Voyager no Claro, son las porque, únicas. a ver, las Voyager llevan desde los años 70 en el espacio Sí, sí, me acuerdo y, cuando las lanzaron. y desde entonces las tecnologías han cambiado tanto que la optimización de recursos es una cosa bestial, ¿no? Pero Sí, claro, la cuestión es que las Voyager son una de las epopeyas de la humanidad espacial, ¿eh? sí, sí, O sea, están a punto de quedarse sin energía, de desconectarse ya para siempre, ¿no? Y será cuando suceda, que es inevitable que suceda, será el fin de uno de los proyectos más ambiciosos del área espacial, ¿no? Que es, como has dicho ahora, salir de los dominios del Sol, salir por primera vez del sistema solar, que ya están fuera, acaban de salir y están en la parte externa ya. O sea, han superado la heliopausa, que es la frontera de hasta donde llega la actividad, la fuerza del Sol, y están más allá, ¿no? Eh, 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 en fin, y se trata de intentar optimizar la energía que consumen estas sondas para que duren lo más posible, ¿no? claro. Pero te digo, o sea, cuando las lanzaron, que fue en 1977, el objetivo era muchísimo más modesto. Era una misión corta, de unos meses, y exclusivamente para explorar los grandes planetas exteriores, que no se había enviado nada todavía. Urano, Neptuno, Júpiter. Pero claro, las sondas demostraron ser capaces de muchísimo más, ¿no? Y cualquiera de las previsiones que tuvieron los creadores han quedado absolutamente pulverizadas y siguen enviando datos hoy en día desde el espacio interestelar. Tú fíjate cómo será que, bueno, yo cuando estuve en el centro de control, tuve la suerte de poderlo visitar una vez, eh, hay una sala, que es la sala de control de las Voyager, que parece un regreso al pasado, porque todavía, junto a equipamiento moderno, lo primero que te llama la atención es que muchos de los científicos son venerablemente ancianos y mucho del equipo que utilizan es de los años 70, Fíjate. con válvulas todavía, porque es el tipo de tecnología que llevan esas sondas. Sí. O sea, imagínate, ¿no? Pero bueno, en fin, más allá de cualquier previsión, siguen, ¿no? Y claro, a pesar de eso, las leyes de la física son las que son, ¿no? Y las fuentes de energía, que son pues, nuclear, son generadores termoeléctricos de radioisótopos que van quemando plutonio, ¿no? Y cada año van perdiendo pues unos 4 vatios de potencia, con lo cual cada vez tienen menos energía para destinar a su investigación, ¿no? ¿Y qué supone esta agonía de 4 vatios de potencia al año? Pues mira, cuando las lanzaron, hace 50 años ya, las naves generaban 470 vatios de energía. Y Mm. hoy tienen pues una fracción de esa cifra que no llega ni a la mitad. Todavía, Fíjate, todavía les queda entonces. no, 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 porque es la potencia generada. Una cosa es para cuántos años pueden estar generando potencia y otra cosa es para qué les sirve esa potencia. Entonces, una potencia de 470 vatios les servía para tener todos sus instrumentos en marcha. Sí, Pero es que ahora tienen cerca de 200 vatios, pueden generar cerca de 200 vatios. Y eso quiere decir que ha habido que apagar la mitad de los instrumentos porque ya no tienes fuerza claro. no tienes fuerza para que operen, Sí, ¿vale? sí, sí. O sea, entonces estás intentando que el poder de plutonio, el poder nuclear que queda, esa energía que suministra, estirarla al máximo para poder estirar al máximo la operatividad de por lo menos algunas cosas de las naves, ¿no? Fíjate, ya en el año 22, la directora del JPL advirtió que la energía extra de cada nave, extra, es decir, después de hacer todo lo que tenía que hacer, le quedaban 5 o 6 vatios nada más, Poco, extras. poco, poco.
Claro, y al año siguiente nada, y al año siguiente ya no tenía para todo, y al año siguiente por eso. Entonces, ¿qué es lo que más electricidad devora? Pues la radio, que es vital para enviar las señales a la Tierra, ¿no? Bueno, pues la radio por sí sola consume 200 vatios. Que 200 vatios, si lo piensas bien, es lo que gastamos cuando enciendes un televisor con el mando. ¿Ah, sí? No, no es más que eso. O un par de bombillas LED en casa. Pero claro, a decenas de miles de millones de kilómetros de distancia y con una energía que se va agotando, incluso ese modesto consumo es un lujo que no se puede asumir ya. Yeah. Entonces, ¿qué hicieron los científicos? Pues prácticamente desde entonces, progresivamente han tomado, la NASA ha tenido que tomar decisiones muy dolorosas y han tenido que ir apagando uno por uno los instrumentos que las sondas llevaban encendidos para reducir el consumo. Y de los 10 instrumentos originales que llevaba cada nave, pues ya quedan muy pocos en activo. O sea, en marzo del 25, la Voyager 1 tuvo que apagar su sistema de detección de rayos cósmicos. Y en abril, la sonda sufrió una caída de voltaje que obligó a desconectar el experimento de partículas. Es decir, gracias a eso no se activó el sistema automático de protección de la nave, que la mete ¿cómo se llama? La duerme. Sí, en animación suspendida. En hibernación, sí. La hiberna y eso es un apagado de emergencia y es dificilísimo recuperarlo, ¿no? Y entonces, ahora, para evitar esa congelación final, los científicos de la NASA han hecho lo que has dicho al principio, han diseñado un plan extremo y de alto riesgo que lo han llamado Big Bang. ¿Y en qué consiste? Pues es como llevar a cabo una cirugía, pero claro, a decenas de miles de millones de kilómetros, ¿no? ¿Y qué es lo que tienen que hacer? Apagar de golpe 3 dispositivos cuya función es evitar que las líneas de combustibles de los propulsores se congelen. Es como la calefacción. Y al mismo tiempo, justo al mismo tiempo, encender otros 3 aparatos alternativos que pueden hacer lo mismo, pero usando casi 10 vatios menos de energía. Tú fíjate si es pequeño el ahorro, 10 vatios. Bueno, pues si tiene éxito, eso retrasará por lo menos un año más la necesidad de apagar los últimos instrumentos científicos. ¿Cuál es el objetivo? Claro, es un desafío inmenso, ¿no? Sí. Ten en cuenta que la Voyager 1 está a 25.000 millones de kilómetros. Y cuando desde la Tierra le emites una orden, esa orden, a la velocidad de la luz, tarda pues casi 24 horas en llegar. O sea, están ya a un día luz de distancia. Sí. Claro, es como intentar pilotar un coche con los ojos vendados y sabiendo que el giro que des al volante va a tardar un día entero en hacer efecto en las ruedas. Fíjate. Y otro día entero para que tú te enteres de que lo ha hecho. Sí. O sea, imagínate, ¿no? Bueno, es algo muy estresante, ¿no? Las Voyager han llegado a su fin. Pero el objetivo es que haciendo este tipo de maniobras, esta operación Big Bang, podrían, si les sale todo bien, si tienen toda la suerte que tienen que tener, si las maniobras a tan larga distancia salen con la precisión que tienen que salir, podrían cumplir el sueño de que estas naves siguieran funcionando con lo mínimo, con los mínimos instrumentos científicos, pero enviando datos, hasta alrededor de 2035. Y claro, aquí entra el optimismo, ¿no? Ellos dicen, ¿no? Dicen, los investigadores que están haciendo esto dicen, nadie habría pensado que la Voyager iba a durar 50 años. Así que, ¿por qué no otros 15 más? Claro. Hombre, si lo llegan a pensar, igual le meten algo más de potencia ya de... No, pero es fascinante lo de las Voyager, ¿no? Para leerlo despacio, ¿no? Sí. Para verlo despacio. O sea, las vueltas que le están dando los ingenieros, ¿no? Las vueltas que le están dando a esto para exprimir hasta el último vatio de potencia. Claro, ahí arriba no puedes sacarla de ningún lado. Afortunadamente nosotros estamos más cerca de la Tierra
Y bueno, pues no necesitamos tanta potencia para hablar en nuestra sección tecnológica de un aparatito que nos viene muy bien para la música veraniega, que es el nuevo altavoz Sonos Play, que ha estado ensayando José Manuel. Le han subido varios vecinos ya de su comunidad para decir que dejara de poner reggaetón, pero él ahí, R que R con el altavoz, que parece que funciona bien, ¿no? Una maravilla. O Uh-huh. sea, una maravilla porque no es tan pequeño como uno de esos altavoces súper portátiles que son chiquititos, que te lo metes a la mochila y tal. Sonos tiene uno también que va fenomenal. Es un poco más grande, te sigue cabiendo en una mochila, pero claro, lleva la música de alta fidelidad, la hace transportable por primera vez. Cosa, cosa que es muy de agradecer, sobre todo ahora que estamos a finales de julio y que estamos todo el día en la playa, pues te lo puedes llevar a la playa y te aguanta 24 horas funcionando. Si la pobre Voyager de la que hablábamos hace un rato tuviera la energía que tiene este altavoz, le sacarían partido hasta 2080 por lo menos, ¿no? Sí. Pero bueno, pues a ver, hay una diferencia abismal en el mundo de los altavoces entre sonar y reproducir música, ¿vale? O sea, hay muchos fabricantes que están inundando el mercado con dispositivos portátiles que, vale, que soportan un chapuzón, pero que sacrifican esa alta fidelidad que hace que un acorde te ponga la piel de gallina, ¿no? Sí, Bueno, suenan, pues suenan, hay Sonos, algunos que suenan, que madre mía. claro, claro, y entonces tú notas de repente un acorde de guitarra que te pone los pelos de punta, ¿no? Bueno, pues Sonos ha conseguido en un altavoz muy portátil, que te lo puedes llevar, que además tiene un asa, que te lo puedes llevar cómodamente a cualquier sitio, al campo, a la playa, donde quieras, ha conseguido eso, ha conseguido ese efecto en un altavoz portátil, ¿no? Y yo me he pasado pues casi un mes con estos dispositivos, en realidad con dos, porque tuve acceso a otro dispositivo más y ya si los pones, porque los puedes poner en línea, ellos mismos se entienden, uno hace de canal izquierdo, el otro de derecho, y ya vamos, te mueres, ¿no? Con cómo suena, ¿no? Entonces lo he usado dentro, lo he usado fuera, y la conclusión es que no es un simple altavoz más, es una pieza que faltaba en un puzzle que trataba de reconciliar la alta fidelidad con la movilidad absoluta, Uh-huh. cosa que no la teníamos, ¿no? A ver, ¿qué tenemos en la mano? Pues engaña, es un diseño minimalista, como muy típico de la marca, pero claro, dentro tiene dos tweeters inclinados que logran una separación estéreo que uno no se espera encontrar en un chasis de estas dimensiones, ¿no? Tan pequeño. Y tenemos un woofer de rango medio que hace que las voces no se pierdan en los graves, ¿no? Eh, eh, hay otra cosa que son los radiadores pasivos con cancelación de fuerza. ¿Y qué es lo que hacen? Pues tú sabes que cuando dejas un altavoz encima de una mesa y los bajos profundos, el altavoz vibra encima de la mesa Sí. y se mueve, empieza a bailar. Bueno, pues estos amortiguadores de fuerza evitan que eso suceda, de manera que el sonido que sale siempre es limpio y siempre es nítido, ¿no? Claro, además de eso te da una cobertura de 180 grados. Es decir, da igual si estás justo enfrente o en un ángulo de 45 grados. La música te viene de todos lados, ¿no? Eh, o sea, yo la verdad, estupendo. A esto le juntas un día de autonomía, porque sabes que la batería siempre ha sido un talón de Aquiles de los altavoces portátiles, sobre todo los que son un poco más potentes. O tienen mucha batería y entonces pesan demasiado y no hay quien los lleve, o tienen la batería muy pequeña y entonces apagan a la mitad de la fiesta, ¿no? Sí. Bueno, pues cumple, o sea, promete y cumple 24 horas de reproducción ininterrumpida, que ya hay que hacer una rave de 4 días para que te quedes sin batería, ¿no? O por lo menos de más de 24 horas, ¿no? Sí, la verdad que En, sí. en uso real, con un volumen alto pero a nivel moderado, y alternando entre Wi-Fi y Bluetooth para las conexiones, pues de sobra alcanzabas las 24 horas, ¿no? ¿Qué Uh-huh. pasa cuando vuelves a casa? Pues este altavoz tiene como una especie de base de carga inalámbrica. En cuanto llegas a casa, lo colocas ahí y de forma instantánea se convierte en un altavoz doméstico más que se coordina con el resto de altavoces que tú puedas tener.
Es decir, lo posas y listo, no tienes que hacer nada, ni conectar nada, ni reconectar nada. Entra a formar parte de la familia de altavoces que puedes tener en casa, de los de la tele, de la barra de sonido, en fin, del sistema de sonido que tú tengas, y se acopla y ahí está a tus órdenes para hacer lo que quieras. O sea que, y además de eso, te hace de power bank, es decir, que mientras está en su base, tú puedes cargar el teléfono móvil mediante un puerto USB y tú pinchas el móvil y mientras estás escuchando música o viendo la tele, lo que sea, vas cargando el móvil directamente del altavoz, ¿no? Mira, multitarea. Sí, vamos, que muy bien. ¿Y el precio de este Claro, instrumento? ¿qué pega le podría encontrar yo? Pues una es el precio, ¿no? Que es que son 349 euros. Uy, Aunque te diré que lo he visto por 2,99 en Amazon, pero bueno. sí. Claro, pero esto es suficiente para que más de uno dude, ¿no? Sobre todo, a ver, si no eres muy exigente, te conformas con menos, pues hay opciones en el mercado que no suenan tan bien, evidentemente, pero que te cuestan la mitad, ¿no? Uh-huh. Y luego el peso y las dimensiones, que aunque son contenidos para lo que ofrece, ya te he dicho al principio que no es un altavoz de bolsillo, ¿no? Ya, Pero cuesta bueno, manejarlo. O sea, que te lo puedes llevar, pero te pesa. la pregunta es, ¿vale la pena? A ver, si tú tienes más altavoces sonos en casa, sin dudar vale la pena, porque ya te digo que se acopla perfectamente. Y si es el primero que te encuentras, que te compras, y te lo acabas comprando aunque no tengas ninguno, pues ya has picado. Ya has picado. O sea, ya no vas a querer volver atrás nunca. Vale, pues nos quedamos entonces con el altavoz, con el Sonos Play. Don José Manuel, lo dejamos aquí de momento y volvemos la semana que viene, si te parece. Perfectamente. José Manuel Nieves nos cuenta cada semana todo lo último de la ciencia y la tecnología con Paco Minayo hoy y en el control de sonido. Saludos de Pedro Paloma y en el micrófono. Volvemos en 7 días en Atomos Híbridos.